Amén. Bueno, quiero esta mañana abrir la palabra de Dios, vamos a abrirla juntamente, en la primera carta a los tesalonicenses, y habíamos terminado capítulo 2, hoy vamos a estar hablando con respecto a algo muy importante en el capítulo 3, y antes de orar, quería que por favor nos pusiésemos una vez más de pie si es posible y que tengásemos la Biblia abierta en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 3, y vamos a comenzar desde el versículo primero en adelante. Dice así, lo tienen ahí. Si tú no tienes Biblia, busca a alguien ahí al lado cerca tuyo que pueda compartir la Biblia contigo, que puedas estar leyendo la palabra de Dios. Es importante que cuando salgamos de aquí digan, bueno, hoy lo que aprendimos fue la Biblia, fue la palabra de Dios, no lo que dijo el pastor. ¿Ok? Entonces aquí dice así, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos ¿a quién? A Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido puestos. Repite conmigo, para tribulación hemos sido puestos. Para tribulación hemos sido Yo sé que a puestos. uno no le da mucho ánimo de repetir eso, ¿verdad? Pero es así, es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Dice, para tribulación hemos sido puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. O sea, el apóstol Pablo y Timoteo y Silas le dieron una palabra profética a los de Tesalónica, que iban a pasar tribulaciones. Dice, nosotros les habíamos dicho a ustedes que como ha acontecido, y esa palabra profética que les dimos se está cumpliendo, ustedes están sufriendo. Entonces, dice aquí, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, o sea, Satanás, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariños, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, en medio de toda nuestra aflicción, en medio de todo este sufrimiento, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos, a causa de quién? De vosotros, delante de Dios, de nuestro Dios? Padre, te damos gracias por esta tu bendita y preciosa palabra. Gracias porque nos regocijamos en ti, oh Señor, y podemos conocerte más y conocer más de nosotros a través de tu voz, a través de tu palabra y de tu verdad. Que hoy, Señor, vengas a nuestro corazón, alma y mente, a llevarnos cada día más, cada vez un poco más cerca a quien tú eres, al conocimiento tuyo, y crecer, oh Padre, para que así podamos cada día más ver tu obra, ver tu mano, ver tu poder y gozarnos en ello. Padre, que venga hoy tu palabra, comenzando por la vida de este tu siervo, y haga una obra que únicamente tú puedes hacer para la alabanza de tu nombre, y haga la obra en cada uno, aunque no quede ninguno. Es mi clamor, Señor, fuera esta mañana, que no sea abrazado por el poder de tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento. Semana pasada, nosotros habíamos visto cómo el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, por más que ellos intentaron ir y estar con los hermanos en Tesalónica, congregarse junto con ellos, edificarse mutuamente, afirmarlos, compartir con ellos, estar con esos hermanos haciendo lo que estamos haciendo ahora nosotros, que por más que ellos quisieron una y otra vez, la semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo identifica que había sido estorbado y no había podido ir.
Y la razón, el motivo de ese estorbo, el causante de ese estorbo, era Satanás. Él identifica que si bien había oposición humana, que si bien había montones de obstáculos para ellos estar juntos con los hermanos en Tesalónica y crecer en la fe y abundar más en aquellas cosas que Dios estaba haciendo y que la iglesia crezca, si bien él sabe que hay obstáculos humanos, si bien sabe que hay de todo tipo de adversidades que se ponen en el camino, él reconoce que en esta ocasión el estorbo, el que estaba impidiendo de forma temporal que ellos pudieran estar con los tesalonicenses, era Satanás. Y ahí identificamos y nos dimos cuenta que eso no queda únicamente sujeto a los tesalonicenses. Vimos en la palabra cómo eso se repetía en la vida de los discípulos, de los hermanos y de las hermanas en Cristo. Satanás causando estorbo para el crecimiento de la vida de una persona. Y no queda sujeto a los que vemos el testimonio en la palabra, sino que también es vigente en estos tiempos. Y que en estos tiempos somos más engañados aún que en estos tiempos que el apóstol Pablo o los hombres y mujeres de fe nos relatan en la Biblia. Los estorbos de Satanás para que la iglesia crezca, para que tu vida avance en Cristo, tienen más efecto ahora que antes. Y no voy a detenerme en eso. Pero vimos también cómo si bien el enemigo estorba lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, la victoria se encuentra en Cristo. Amén. Él venció en la cruz del Calvario a todo principado, potestad, a Satanás y todos sus demonios, y Él nos ha dado la victoria para que en el medio de cualquier estorbo nosotros podamos salir triunfantes en Cristo. Y no tengamos la excusa de decir, yo no pude crecer en Dios porque Satanás fue más fuerte, porque Él tiene más poder. No tenemos excusa para eso. Cuando nosotros nos detenemos en Dios y truncamos lo que Dios quiere hacer, no es porque Satanás tenga más poder, es porque nosotros le otorgamos a Él mayor autoridad de la que realmente tiene Dios. Y la causa por la cual él quería ir a visitarlos una y otra vez e insistentemente quería ir ahí, la causa principal era el sufrimiento que los tesalonicenses, como no en ninguna otra región, habían tenido en el momento que le fue predicado el Evangelio. La causa era que en el momento que el Evangelio llegó a estos hermanos, a estas personas en Tesalónica, en ese mismo momento comenzó la persecución, comenzó el sufrimiento, comenzó el padecimiento, comenzó la aflicción. Y Pablo, al tener la expectativa, al decir, ¿qué será que habrá pasado con estos hermanos? ¿Qué estará sucediendo con ellos? ¿Será que esta aflicción y estos problemas que están pasando han hecho que el trabajo que fue hecho ahí haya sido en vano? ¿Que esta iglesia se haya diluido? ¿Que estos hermanos hayan vuelto a sus prácticas antiguas? ¿Que estén de la misma manera o peor de lo que estaban antes? O sea, la causa, la que lo movía insistentemente el apóstol Pablo para ir ahí a afirmar su fe y estar con ellos, era que habían recibido el Evangelio, y en el momento que recibieron el Evangelio, comenzó el sufrimiento. Comenzó el sufrimiento. Y es interesante que a esta iglesia tesalónica, la cual recibe el elogio de ser imitada por las otras iglesias, el cual recibe el elogio de que es un ejemplo para las demás, es una iglesia que es caracterizada por llevar el sufrimiento. Y eso contradice mucho, o está en oposición mucho, a lo que nosotros tenemos hoy en día como concepto de ser una buena iglesia, o una iglesia a ser tomada por ejemplo. Y vamos a estar meditando en eso, porque el sufrimiento fue la causa que motivaba a Pablo y a los misioneros a querer viajar, a querer estar con ellos a como dé lugar. Y esto nos da el título del mensaje de esta mañana, que es el siguiente: ¿por qué, si Dios es bueno, permite el sufrimiento? ¿Por qué, si Dios es bueno, Él permite el sufrimiento? Hay muchas cosas que fuera de Dios, o dejando a Dios al margen, a un costado,
no tomarlo en cuenta, no tienen respuesta ni tendrán respuesta. Y si en algunos casos se le da una respuesta a estas interrogantes, ella queda, como quien dice, sin un fundamento realmente convincente, queda con cabos sueltos. O si no, cuando se da una respuesta a estas interrogantes, muchas veces son contradictorias cuando nos ponemos a mirarlas y a examinarlas con detalle. Una de estas preguntas es que sin Dios no tiene respuesta ni tendrá respuesta. Una de ellas interrogantes es ¿cómo fue que comenzó todo? ¿Cómo fue que todo el universo, la tierra, los seres humanos, todo lo que existe, vino a existencia? ¿Cómo es posible? No hay respuesta. La ciencia responde a algunas cosas que puede tal vez comprobar científicamente, mas no tiene la respuesta certera de cuál hasta el día de hoy, fuera de Dios, con respecto a eso. Siempre se encuentra con otra pregunta cuando encuentra una respuesta a algo. En cuanto a ser humanos, nosotros conocemos la respuesta que no es científica. Yo necesito aclarar eso con respecto a que el ser humano es producto de la evolución de un ser inferior que mejoró para un ser superior. Eso se contradice totalmente con los principios de las leyes de la física, porque la ley de la física dice que todo lo existente va en deterioro. ¿Es así o no es así? O sea, tú tienes una ropa hoy y esta ropa tú la comienzas a usar y no mejora, ¿no es verdad? Se va deteriorando hasta que empieza a tener agujeros, hasta que no la tiene. ¿Por qué? Y todo sigue ese curso, nada mejora en la creación. Y si el ser humano fuese la excepción, ¿qué pasaría entonces con los animales? Llegaría un punto que los animales también tendrían que mutar de tal manera, evolucionar de tal forma y perfeccionarse. Y tampoco ocurre eso. Y no quiero detenerme mucho con esto, pero hay otras también interrogantes. Por ejemplo, ¿para qué estamos aquí? O sea, ¿cuál es el propósito de la vida? Y podemos encontrar algunas respuestas filosóficas, tal vez muy elaboradas y muy convincentes, pero cuando las analizamos objetivamente, no tienen un fundamento sólido que nos completen totalmente y nos den la respuesta. ¿Cuál es el propósito de la vida? Otra respuesta. Después que morimos, ¿hay otra vida? Hay muchas conjeturas también, hay muchas ideas, hay muchas filosofías que dan una respuesta con respecto a esto, pero también, vuelvo a lo mismo, no son contundentes, dejan hilos sueltos, se contradicen muchas veces en aquello que exponen. Y podría seguir la lista con esas interrogantes. Pero otra de las interrogantes, que muchas veces es el argumento de un ateo para justificar su no creencia en Dios, es que si hay un Dios, qué bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Si hay un Dios que es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Yo no sé, tal vez tú te lo has preguntado, yo tenía ese argumento. Ese argumento cae fácilmente. ¿Por qué? Porque el que haya sufrimiento en el mundo no me puede llevar a la conclusión de que no hay un Dios. El que haya sufrimiento en el mundo me puede llevar a la conclusión que hay un Dios, pero que este Dios es malo. ¿Me explico? Pero no justifica el hecho de que porque hay sufrimiento no hay Dios. Ok, no entiendo. Esta pregunta es el argumento de muchos, pero también es una pregunta que muchas veces nosotros no tenemos el concepto correcto. Y tener el concepto correcto de por qué hay sufrimiento y por qué Dios permite el sufrimiento, eso solidifica la fe, el carácter de cualquier ser humano, de cualquier persona, pero sobre todo y únicamente a los que Dios le ha abierto el entendimiento, o sea, a sus hijos, a los que Él ha rescatado. ¿Por qué es que hay sufrimiento en el mundo? Bueno, Dios lo explica muy claramente. Dios lo explica de una forma que no hay manera de uno decir, bueno, esto no tiene lógica, no tiene razón. En realidad, nosotros añoramos, tenemos la utopía de que exista un mundo donde no hay sufrimiento, donde hay paz,
en donde todos nos amamos, en donde todo es hermoso. ¿No es verdad? Todos tenemos como esa añoranza, ese deseo. Pero sabemos que eso es imposible. Mas ¿por qué nosotros deseamos eso? Ese es nuestro objetivo. Es más, hasta canciones han sido inspiradas en eso, ¿verdad? John Lennon se hizo famoso justamente con una canción en donde expresa ese deseo y uno dice, wow, es verdad, un mundo donde no haya guerras, donde haya paz, donde nos amemos. ¿Por qué es esa añoranza? Bueno, esa añoranza es porque nosotros no fuimos creados, no fuimos diseñados para el sufrimiento. Por eso evitamos a toda manera el no sufrir. No fuimos diseñados originalmente para sufrir. Es más, Dios en el diseño original no tenía el sufrimiento como algo que hacía parte de su diseño original. El sufrimiento comienza en Génesis 3, cuando el ser humano toma decisión autónoma por sí mismo de ir en contra de aquello que Dios le había establecido. El sufrimiento no aparece en la escena del ser humano. El dolor, las decepciones emocionales, todas aquellas cosas que nos hacen sufrir, no estaban en la escena de la creación del ser humano hasta el momento que el ser humano, en su libre albedrío, por su propia voluntad, decide ir en contra de lo que Dios había establecido. Decide desobedecer a Dios en aquello que Dios claramente, en amor, le había dicho, eso no lo puedes hacer. Esto aquí tú no puedes atravesar hacia el otro lado. ¿Por qué? No porque simplemente a mí se me ocurra o porque yo me plazca en castigarte si lo haces. Porque si atraviesas ese límite, de cierto te digo, ese día tú conocerás lo que es el sufrimiento. Ese día morirás. Ese día se te terminará aquel gozo que tú tienes ahora de no saber lo que es estar enfermo, de lo que no es. Imagínate que Adán no tenía el problema de discutir con su esposa. O Eva no tenía el problema de estar diciéndole al esposo, ya te dije que eso no podías dejarlo ahí. Adán dejaba la ropa en su lugar. Esposa, imagínense, no es un mundo perfecto ese. La esposa no tenía que estar ahí lidiando con el esposo, Adán tampoco. Era todo amor, era todo romance, mis hermanos. Y ahora nosotros vemos que en Génesis 3, capítulo 16, Dios le dice a la mujer, le dice así, multiplicaré en gran manera los dolores de parto. Habrá sufrimiento. En algo que es motivo de gozo, de alegría, el dar a luz, habrá también gran dolor. Y esto no implica únicamente los dolores en el parto, esto implica el dolor en general, de aquellas cosas que tienen un propósito hermoso en nuestras vidas, pero al mismo tiempo vienen con sufrimientos. No es el dolor únicamente en el parto, es el dolor a veces de que ese niño o esa niña a veces no alcance a nacer, a veces nazca con tan graves problemas que causa un sufrimiento enorme a la familia. Implica muchas cosas las cuales no puedo detallar ahora, pero las cuales nosotros podemos imaginar. Le dice, en tus preñeces con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo será para tu marido. No únicamente un dolor físico, sino también un dolor emocional. Y no únicamente en este caso para la mujer, en este caso específico, en una manera mayor para la mujer de esto que está hablando, pero también esto el hombre. El hombre también tiene dolor físico. En este caso está hablando de un dolor emocional. Tu deseo será para tu marido. O sea, yo pondré en ti lo que tú deseas, pero se lo daré a tu marido. Dolor emocional. Dice, Él se señoreará de ti.
Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Presta atención a lo que le dice al hombre. No le dice al hombre, mira, la mujer es culpable, por eso tú, Adán, vas a quedar absuelto de todo problema. No, no, no. Tú, Adán, eres responsable número uno. Porque fue a ti al cual yo dije que no debías de hacer tal y tal cosa. Tú eres responsable. Pero la mujer que me dice, yo estaba perfectamente dormido, tal vez dice Adán, yo estaba en mis plácidos sueños y tú se te ocurrió sacar una costilla, estoy parafraseando, sacar una costilla y darle a una mujer, y que ahora esta mujer es la que me hizo caer en esta rebeldía. Eso fue en forma parafraseada lo que hizo Adán. Tira la culpa o la responsabilidad a la mujer. Y él le dice, no, Adán, dice, por causa de que tú obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé a ti, diciendo que no comieras. No le dice, yo le mandé a tu mujer, no, te mandé a ti que no comieras. De él, maldita será la tierra por tu casa. Bueno, ¿qué significa la palabra maldita? La tierra, y no es únicamente el planeta Tierra, la creación completa cae bajo maldición, es afectada por el pecado. En el momento que ocurre esa transgresión, no únicamente es afectado el ser humano en sí, en su esencia, en su físico, en sus emociones, en todas sus limitaciones que tiene, sino que también es afectada la creación completa. Desastres naturales, el tiempo en el cual la creación, como hablaba en un principio, va en deterioro, no va en mejoría. Dice, la tierra, o sea, la existencia, el universo, lo creado, será maldito por tu causa. Dice de esta forma, no comerás de él, será maldita por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. No fuimos diseñados para el sufrimiento, mas en el momento en el cual el ser humano peca, desobedece a Dios, pasa el límite que Dios había establecido, comienza el sufrimiento en el mismo ser humano, pero es afectada toda la creación. Quedó afectado todo el diseño de Dios. Y si tú te pones a pensar en algo y eres sincero, la mayoría del sufrimiento que nosotros tenemos hoy en día es causa del hombre. Pongamos el ejemplo de que ocurren desastres naturales fuera de las cosas que el hombre afecta, a veces cambiando el cauce de ríos para hacer una represa. Dejemos todas esas cosas de lado. Supongamos que el ser humano no ha tocado nada en la creación y no lo ha afectado en la tierra. Y los desastres naturales ocurren de igual manera y afectan a aquellas personas que tal vez viven cerca o más expuestas en donde estos desastres naturales ocurren. Supongamos también el ejemplo de enfermedades, que a veces uno no ha hecho nada y viene una enfermedad en la cual trae sufrimiento para él y para su familia. Tomando esos casos a un costado, que a veces son los que no podemos controlar, el resto, la mayoría, o sea, el resto casi completamente en su mayoría, la causa del sufrimiento es el mismo ser humano. Las guerras no las producen las rocas. Las guerras que destruyen familias, que matan niños, como estamos viendo ahora en Ucrania, ese desastre que está ocurriendo. No son las rocas lo que lo hacen, no son las armas las que destruyen, son seres humanos. Aquellas cosas que causan sufrimiento como actos violentos que dejan a una persona mal físicamente, a excepción que a veces algún animal, por causa de, a veces, descuido o una mala administración de un ser humano ocurre, que un perro ataque a alguien, aunque puede evitarse en la mayoría de los casos, la causa de las cosas violentas, los robos, los homicidios, no son las armas los que lo hacen, son seres humanos. Somos nosotros. Las violaciones que ocurren, el abuso de niños que ocurre, no son extraterrestres los que lo hacen, somos nosotros, los seres humanos. Las traiciones que ocurren
en el centro conyugal, el esposo que traiciona a su compañera con otra mujer para tener un rato de deleite y trae un sufrimiento enorme a su esposa y a su familia completa, no es culpa de alguien más, es el ser humano que lo hace, en su propia conciencia y voluntad. Lo mismo también con la mujer que engaña a su esposo para tal vez suplir algo que necesita en ese momento, sea emocional o sea lo que sea, simplemente por el hecho de hacerlo. Lo hace también en su conciencia y entendimiento. ¿A qué voy con esto? Que si bien el mundo es afectado en general, el universo, el ser humano es el causante de la mayoría del sufrimiento del mismo ser humano. El ser humano es el que ambiciona y por eso no le importa su familia. El ser humano es el que tiene orgullo y quiere muchas veces ir por encima de quien sea con tal de alcanzar lo que quiere y destruyendo a otras personas. Es el ser humano. Por eso, aunque mismo nosotros pusiésemos al ser humano en un espacio aislado totalmente, ahora estamos queriendo conquistar la luna. ¿Se imaginan? La luna está tan tranquila. Dice, el ser humano necesita otro espacio, este espacio ya está muy malo, está muy deteriorado, aunque el mismo ser humano los lleva a ese punto. Vamos a buscar, ahora se están buscando hacer viajes espaciales a la luna turísticos y en el futuro poder hacer una colonia humana en la luna, pensando que así se van a solucionar los problemas. No, porque el problema no está en la Tierra, en la creación, ni en la luna. El problema del sufrimiento está en nosotros, el ser humano. El ser humano que en su corazón está dominado, está controlado por el pecado original. Por eso se necesita promover en nosotros lo bueno, no lo malo. Lo malo viene de forma natural, mis hermanos. No necesitamos promover la infidelidad en el matrimonio, eso se da solo. Necesitamos promover la fidelidad. No necesitamos promover el odio se promueve por sí solo. Necesitamos promover el amor. ¿Y cuál es la causa de eso si no es fuera de nosotros? Ahora, ¿Dios tiene el poder para evitar el sufrimiento? Yo les pregunto. Sí. Claro. Dios es soberano. Él tiene el poder para, si Él quisiera, evitar hacer cualquier tipo de cosa que ocurra. Él es soberano. Pero si Él interfiere, primero, Él está interfiriendo con aquello que Él en un principio le dio libre albedrío. No fue Dios el que determinó y decidió por el hombre, el ser humano, que pecara, fue el ser humano. El ser humano hoy mismo tiene la voluntad, aunque sea en su mínimo conocimiento de Dios, aunque conozca lo mínimo de Dios, aunque únicamente por su conciencia, sin el conocimiento de la Biblia, él sepa lo que está bien y está mal. Él escoge el mal. No es Dios el que provoca a que nosotros hagamos lo malo. Somos nosotros en nuestra libertad y Él no interfiere en eso. Por eso Dios no obliga a que el ser humano busque de Él, aunque Él podría hacerlo, porque Él puede hacer lo que Él quiera y se le antoje. Mas Él no interfiere en la libre voluntad del ser humano, que aún viendo su enorme poder, pero sobre todo viendo su gran amor, decide darle la espalda. Él puede hacerlo y puede evitar el sufrimiento, claro, pero Él no va a interferir con el libre albedrío. Segundo, esto es mucho más grande que eso. Porque si vamos al caso del libre albedrío, que lo ponga a un costado y que haga algo que nos evite el sufrimiento. Pero hay algo más importante que eso. Él no evita el sufrimiento, segundo, porque se interferiría con el plan de Dios para liberar al ser humano, no únicamente de este sufrimiento temporal, sino de aún mayor, lo impediría de completar el plan de liberar al ser humano de un sufrimiento eterno. ¿Me explico?
si Él interfiere en su soberanía, decir, bueno, voy a acabar el sufrimiento ahora del ser humano, Él estaría interfiriendo, aunque terminaría el sufrimiento en nuestra vida terrenal, estaría interfiriendo y evitándonos, o mejor dicho, provocando en nosotros un sufrimiento eterno. ¿Me explico correctamente? Por eso Romanos 8:18, el apóstol Pablo dice algo que nos ilumina por lo menos un poco el entendimiento con respecto a esto. Y dice así, 8:18 de la carta a los Romanos, dice, yo considero, dice, yo creo, yo estoy convencido que los sufrimientos de este tiempo presente, aquellos padecimientos que me toque vivir en esta vida, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Amén. El apóstol Pablo dice, yo sé que tal vez voy a parafrasear, yo sé que Dios tiene todo el poder para hacerme inmune a todo sufrimiento de esta tierra, pero yo una cosa estoy más seguro, que cualquier sufrimiento que yo pueda pasar en esta tierra no es digno en ninguna manera de ser comparado con aquello que vendrá cuando estemos en la eternidad. No puede ser comparado con la gloria que Dios tiene preparada por la eternidad para nosotros. Y eso ha de ser cumplido hoy en día. Sea como sea, en el mundo hay aflicción. Jesús mismo dijo, en el mundo padeceréis aflicción. En esta creación padeceréis diferentes sufrimientos. Y no hay una respuesta que satisfaga, no hay un propósito al sufrimiento, no hay esperanza, no existe algo suficientemente consistente o sólido para darnos paz y confianza si no buscamos esa respuesta en Dios. Todas las otras respuestas que tengamos que tener y conseguir con respecto al sufrimiento nos van a dejar vacíos. La única respuesta que satisface el alma completamente y que le da lo que nuestra alma necesita, esa respuesta la encontramos en Dios. El ser humano sin Dios no encuentra una razón por la cual está sufriendo. ¿Tú te das cuenta de eso? Por eso muchas veces personas que pasan por algún momento de sufrimiento prefieren ya no sufrir más porque no hay propósito en esto. ¿Cuál es el significado de que yo esté pasando por todo esto? Y al buscar respuesta en otras cosas fuera de Dios, se va sumergiendo en un hoyo que lo va sepultando cada día más y dándole menos esperanza. Sin embargo, Dios, en su abundante e infinito amor, pero sobre todo en su abundante e infinita misericordia, en lugar de evitar este sufrimiento, en lugar de ponerse en el medio, Él usa este sufrimiento como una herramienta para proporcionarle al ser humano no únicamente una vida plena en este lado del cielo, sino para proporcionarle al ser humano algo mucho mejor, una vida eterna, sin sufrimiento de ningún aspecto, en la presencia de Dios. Dios, en su infinita misericordia, Él usa este sufrimiento para, primero que nada, como dice C.S. Lewis, que el sufrimiento es el megáfono de Dios. Dios usa en primera instancia, presta atención, el sufrimiento y los padecimientos para atraernos a Él. Yo creo, no conozco la historia de todos los que estamos aquí, pero conozco mi historia, que la mayoría de nosotros no hubiésemos acudido al llamado que Dios venía haciendo hace mucho tiempo, sin la herramienta de una situación en nuestra vida que nos causó sufrimiento. Por eso el sufrimiento, si lo tomamos con la perspectiva correcta y si lo tomamos con una postura correcta, es una herramienta poderosa en las manos de nuestro alfarero Dios, porque Él es lo que Él usa para traer las almas que están perdidas
a caminar juntamente con Él. El sufrimiento debe de ser aquello que atrae la atención del ser humano porque no encuentra respuesta, no encuentra esperanza, no encuentra propósito, mas encuentra un Dios que tiene aquello que Él necesita, no únicamente en ese momento, sino que eso no es únicamente lo que Él usa para afirmar su vida totalmente. El sufrimiento. Gloria a Dios. Sin embargo, hoy nosotros estamos en tiempos en donde nosotros hacemos lo que sea para evitar el sufrimiento. Queremos extender más y más los años de vida y no hay nada de malo en eso, pero se puede transformar en algo muy perjudicial y vicioso. Algo que no llena, no satisface. Las personas ni siquiera están conformes con el transcurso natural de la edad. Todos quieren ser jóvenes hoy en día. Ya el abuelito, la abuelita, ya ni se ve. El abuelito anda por ahí queriendo ser un muchacho como yo, de 48. La abuelita ya no, que los nietitos que vamos a hacer la torta y compartir. No, la abuelita quiere andar por ahí en el mall haciendo sus cosas. No hay nada de malo en eso, mis hermanos. Pero hoy en día, tal es el hecho que queremos evitar el sufrimiento, que mismo hasta el transcurso natural. Sé feliz con cada etapa de tu vida, porque si tú no eres feliz con cada etapa, vas a ser toda tu vida un infeliz. Si te tocó ser padre, sé padre. Te tocó ser madre, sé madre. Te tocó ser abuelo, sé abuela. Vive cada etapa de tu vida para la gloria de Dios. Ay, que fulana en la novela parece tan feliz y tiene 3 amantes. ¡Eso es mentira! Ay, si yo acá todo aguantando a todos los días. El príncipe azul. Y mira aquella, la vida que tiene, y yo acá, esclava. Se terminó. No, mis hermanas. Demos gloria a Dios. No nos dejemos deslumbrar por las mentiras y engaños de la vanagloria de esta vida. El sufrimiento es la herramienta más poderosa en las manos de Dios para traer la vida de aquellos que Él quiere salvar. Si en una situación de sufrimiento en tu vida tú tal vez nunca vienes a Cristo porque tú estás en control de tu vida. Tú eres el uno. Tú no tienes problemas. Tú no necesitas de ese Dios como los demás mortales débiles lo necesitan. Tú no. Déjalo ahí para ellos que son débiles, que necesitan una muleta para caminar. Yo no, yo puedo. Por eso Dios permite en la vida de algunos, comenzando por mi persona, que sufras, para que no sufras eternamente en el infierno. Es la herramienta en las manos de Dios para traer la vida de aquellos que Él quiere salvar. Si nosotros fuésemos Dios, tal vez diríamos con respecto al sufrimiento, que sufra. Total, se lo merece. Es consecuencia de haberme desobedecido. Pero gracias a Dios, que Dios no es como nosotros. Que Él ve el sufrimiento consecuencia de la desobediencia de su creación y lo usa para traerlo a Él. No es Dios un Dios de amor. No es Dios infinito en amor y sabiduría. Él usa este sufrimiento para que acudamos a Él. Tenemos el ejemplo de esta mujer con el flujo de sangre. Dice la palabra que esta mujer hacía 12 años que estaba con flujo de sangre y había agotado todos los recursos que tenía, porque esto traía un gran sufrimiento para ella. Pero ese sufrimiento fue la herramienta que Jesús usó para que, sin importar la multitud o lo que dijeran de ella por ser mujer y encima estar con flujo de sangre, para que fuese a Cristo.
Mas nosotros no necesitamos llegar a un punto de sufrimiento para venir a Él. Si tú no estás en un punto de sufrimiento, no has llegado a un punto de sufrimiento, esta es la palabra de Dios que te advierte de antemano para que no llegues a eso para acudir a Él. Que seas sabio y que actúes en base a lo que Dios está advirtiendo. Y si tú estás pasando por sufrimiento, deja que esa herramienta no quede inútil. Úsala para que te acerque a Dios. Amén. Porque si continúas queriendo hacer lo mismo que has continuado a hacer año tras año, tú solucionarlo, tú tomar cuenta, tú buscar la manera de que las cosas se arreglen, ese sufrimiento no valió de nada en tu vida. Te espera otro más adelante mayor. Si estás sufriendo hoy, di de parte de Dios o dile tú al Señor, este sufrimiento, Señor, es una herramienta poderosa en tus manos porque me está trayendo a ti. Fórjame, Señor, en este sufrimiento, que salga después de esta situación. Cuando tú lo determinas, si tú lo determinas y cuando tú lo determines, con el testimonio de que a través de este sufrimiento tuve el galardón más grande que pueda haber tenido en mi vida, la bendición más grande que pueda haber alcanzado, y es caminar de la mano con Cristo. Cuando nosotros tomamos el sufrimiento como algo que queremos evitar a toda costa, como algo que queremos pasarle la culpa a alguien más, como algo que queremos hacer lo que sea para no estar envuelto en eso, estamos desperdiciando la gran oportunidad y la herramienta que Dios tiene en sus manos para forjar tu vida. Él usa esto, que es consecuencia de la rebelión, para algo bueno. Yo no sé si haría lo mismo que Dios hace. Pero eso nos muestra asombro. Él usa una consecuencia de la rebelión que hemos tenido hacia Dios y que tenemos hacia Dios, que en lugar de castigarnos, Él usa este sufrimiento y estas consecuencias que hemos tenido por causa del pecado como una herramienta para traernos a Él, para hacer algo beneficioso para nuestras almas. Ahora, hermanos, hablemos un poquito de estos hermanos en Tesalónica, porque ellos ya habían sido alcanzados por Cristo. Ellos habían recibido el Evangelio. Ellos le dijeron sí al Señor. Y en el momento que le dijeron sí al Señor, están sufriendo no solamente lo que cualquier persona sufre, sino que encima de eso están sufriendo por causa de haber recibido el Evangelio de Cristo. ¿Tú te imaginas eso? Reciben el Evangelio de Cristo, le dicen sí al Señor. Estaban sufriendo como cualquier ser humano sufre, pero ahora comienzan a sufrir más todavía. Por eso no puedes creerle a alguien que te diga ven a Jesús y vas a parar de sufrir. Eso es mentira, mi hermano. Eso no es así. Eso contradice lo que la palabra de Dios nos dice y contradice el testimonio de cada hombre y mujer de Dios que entregó su vida a Cristo. Ellos entregaron su vida a Cristo y comenzó el sufrimiento, comenzó el padecimiento, comenzó la persecución. Dice así: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones que ustedes están pasando, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido puestos, le dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque también cuando estuvimos con ustedes, tesalonicenses, nosotros les predecíamos y les decíamos que ustedes iban a pasar sufrimiento. A mí me gusta la honestidad de Pablo, pero me gusta sobre todo la transparencia y honestidad de Dios. Amén. Dios no es un vendedor que engaña a la gente. La gente es engañada cuando en sus propios deseos quiere alcanzar algo que Dios nunca prometió. En esa época, presta mucha atención a esto, porque es el contexto. En esa época, en Tesalónica, pero en general en el Imperio Romano, porque Tesalónica hacía parte del Imperio Romano, en esa época la idea de ese tiempo era que si tú estabas sirviendo al Dios correcto, si tú estabas con el Dios que era el verdadero Dios, la vida te iba a ir bien.
tus cosechas iban a ser prósperas, tu casa iba a estar bien, iba a estar todo bien con tu vida. Esa era la idea de ese tiempo. Cuando a alguna persona le ocurría algo mal, llegaban a la conclusión y decían, bueno, esta persona no le está dando al Dios X lo que ese Dios realmente requiere. Por eso esa persona le está yendo mal. Y ahora estos hermanos en Tesalónica deciden abrazar al Dios verdadero, abrazar a Cristo, y les comienza a ir mal. Eso contradice con la cultura y el pensamiento religioso de ese tiempo. Pero también va en oposición muchas veces al pensamiento que nosotros tenemos con respecto a la iglesia. Pablo sí había sido totalmente honesto, pero sobre todo, Dios había sido honesto con ellos, y Dios también es honesto con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dijo, presta atención, subráyalo, escríbelo, para que en el momento que escuches algún mensaje te quede claro. Jesús nunca dijo, nunca prometió que vendrías a Él y no sufrirías más. Si lo encuentras en algún versículo de la Biblia, me lo dejas saber para que yo lo pueda ver. Por favor. Él nunca prometió que vendrías a Él y no sufrirías más. Ven a Cristo y no tendrás más problemas. Ven a Cristo y serás rico, próspero, tu empresa florecerá. Ven a Cristo y ya no tendrás más problemas en tu casa. Tu familia será una miel. Sí es verdad, y no quiero con esto irme al extremo, que no hay bendición más grande para la vida de una persona y de una familia que caminar con Cristo. Amén. Porque se sufre mucho más sin Cristo. Sí. Amén. Porque con Cristo, cuando empezamos a caminar con Él, en principio hablamos con respecto al sufrimiento en general, pero ahora vamos a hablar del sufrimiento que el cristiano, el que ha aceptado a Cristo como los tesalonicenses, padece. En esta ocasión, el sufrimiento en los hijos de Dios es una clara evidencia de que en esa persona está Cristo. Ya no sufre como el resto del mundo sufre por la consecuencia de su pecado, aunque claro, ocurren también esas cosas, mas no es la causa principal de sufrimiento. En este caso, la causa de su sufrimiento es Cristo. Es caminar con el Señor. Es tal vez recibir la desaprobación, la crítica, la burla, hasta a veces la descalificación o el motivo de ser que tú seas cristiano es el motivo a veces de que tú no recibes un ascenso en tu trabajo. ¿Está bien? ¿Y cómo, pastor? Porque si tú no eres cristiano, a ti no tienes un problema en un trabajo, no te dicen, mira, aquí hacemos las cosas de esta manera, esto aquí lo hacemos un poquito torcido, es medio ahí turbio, pero lo hacemos siempre así, no ha habido ningún problema. Mira, tú vas a tener esta posición, este ascenso, vas a ganar más, pero tienes que continuar trabajando en esta misma línea, haciendo lo mismo. Y tú tal vez tienes que decir, no, yo no puedo hacer eso. Eso te acarrea delante de los ojos del mundo bendición o sufrimiento. Tú sufres, puedes decir, wow, puedo ganar más, tengo un cargo mejor. Pero tú, por el hecho de que Cristo está en tu vida y es más poderoso el testimonio de Cristo en tu vida, tú decides decir que no. Amén. Y eso causa el sufrimiento. Cuando tú hoy de repente todo el mundo aprueba y aplaude y da como que es un derecho de la mujer el quitar una vida en el vientre y todo el mundo, la mayoría cree y aplaude eso como un gran derecho que está haciendo ahora, como quien dice, se está violentando ese derecho, y tú dices, no, de ninguna manera. Eso que está en el vientre desde el momento que se gestó es obra de las manos de Dios, es vida. Amén. Y si protegemos el huevo de un águila calva y si lo rompemos vamos presos y tenemos que pagar una multa de $10,000 por romper el huevo de un águila calva que está en peligro de extinción, y no tenemos ninguna pena por quitar una vida que está en un vientre. ¿Qué doble moral es esa? ¿Qué doble moral? Y cuando tú planteas eso, tú te vas a ganar el rechazo de muchos, mis hermanos, que son tus amigos.
Mas ahora si tú quieres agradar a todos, no hay ningún problema, mas eso te está mostrando que Cristo no está en tu vida. Es una señal evidente de que alguien está genuinamente caminando con Jesús, es el sufrimiento. Se niega a sí mismo por el bien de algo mayor, que es Cristo Jesús en su vida, su Redentor, su Salvador, su esperanza, su roca, el que le da todo. Él se niega y sufre a sí mismo, aunque en el momento pueda ser un padecimiento. Romanos 8 nos vuelve a decir, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no lo dará también con él todas las cosas? Ahora dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Mas aún el que también resucitó, el que está más a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, de que ni la vida, de que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ningún problema, circunstancia nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá está diciendo la palabra de Dios, no hay sufrimiento que sea lo suficientemente grande, lo suficientemente pesado, que pueda separar a alguien que ha conocido el amor y el poder de Dios, porque eso tiene un peso mucho más grande y elevado, más contundente que cualquier sufrimiento. Estamos diciendo por esto que un cristiano no es un masoquista. No es alguien que va y dice, bueno, quiero sufrir, quiero que hágalo. No busca el sufrimiento. Pero para cuando el sufrimiento viene por causa del nombre de Cristo, es tomado ese sufrimiento como algo digno de ser llevado, porque significa que la imagen de su Salvador está en él, está en ella, y eso es poderoso. El sufrimiento no separa a una persona de Cristo, lo aferra mucho más a Cristo. Si alguien dice, oh, yo sufrí tanto y por eso yo ya no sigo a Dios, no soy cristiano, no voy a la iglesia. Tú nunca fuiste cristiano, mi hermano. Tú nunca fuiste alcanzado por el Cristo que nos muestra la palabra de Dios. Porque el sufrimiento al Hijo de Dios lo hace más empecinado, lo hace buscar más del Señor, lo hace arrodillarse más, quebrantarse más, lo hace buscar más y más de su Señor. No lo aleja. Aleja al que no está buscando a Cristo, sino que está buscando los beneficios de ese Cristo. Y es así como la fe es tan débil de muchos que domingo a domingo van a la iglesia, porque en el momento que le viene el sufrimiento no saben qué hacer. Van a la iglesia para que Dios los prospere económicamente. Van a la iglesia para que Dios los sane. Van a la iglesia para que Dios arregle su matrimonio. Van a la iglesia para alcanzar algo, pero no van a la iglesia para buscar a aquel que pueda hacer en él todas las cosas, y es Cristo. Amén. Amén. Por último, el sufrimiento con Cristo produce lo que todo ser humano busca y necesita. El sufrimiento con Cristo produce lo que todo hombre y mujer busca y necesita. ¿Qué es esto? Conquistarse a sí mismo. Creciendo en su carácter, siendo conformado cada día más al carácter y la imagen, la forma de Cristo. Un hijo de Dios, una hija de Dios, cuando viene el sufrimiento, no lo desaprovecha. No empieza a buscar culpables de lo que está sucediendo. ¿Qué manera más torpe de desaprovechar el momento de sufrimiento de un cristiano? Es cuando empieza a buscar culpables. Torpe. Tal vez no culpa a Dios porque es cristiano, pero empieza a culpar. Y
es como poner un muro delante y no ver lo que Dios está queriendo hacer a través de ese tiempo de sufrimiento. Es más poderoso y más grande y más beneficioso, de mayor bendición, lo que Dios está haciendo en mi persona a través de este sufrimiento, que el sufrimiento en sí. ¿Me explico? Ponemos la mirada en el sufrimiento. ¿Cómo puedo salir de él? ¿Quién es el culpable de esto? Y lo que más importa y lo más que bendice mi vida no es encontrar esas respuestas, sino encontrar la respuesta que Dios quiere hacer en mi carácter a través de este sufrimiento. Gloria a Dios. Cuando yo tuve que decir que no a ese trabajo que yo tanto necesitaba, porque las cosas no están bien en mi casa, no alcanzo a pagar las cuentas, están las cosas cortas, no tengo el dinero suficiente. Esto parecía la esperanza, pero la propuesta es que tengo que hacer algo turbio. No es empezar a buscar culpables, sino decir, Dios está forjando en mi persona un carácter firme y sólido que refleja la imagen del Salvador que está en mí. Gloria a Dios. Amén. El carácter, mi hermano, no hay cosa más poderosa en un ser humano, más preciosa que un ser humano, que el oro, que la plata, que los éxitos, que los títulos, que los alcances económicos, que sí mismo. ¿Quién esa persona es? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué es lo que lo representa? En todos los momentos de su vida, pero sobre todo en los momentos que está padeciendo. ¿Cómo es esa persona en sí? Tú conoces realmente quién es una persona en dos escenarios. Uno es cuando a esta persona se les otorgada mucha autoridad o autoridad, poder. Tú conoces el corazón de una persona, cómo es la persona. Pero la otra, lo que deja en manifiesto el corazón de la persona, es el sufrimiento. ¿Quién esa persona es realmente? Es fiel en el matrimonio hasta que en el matrimonio se comienzan a pasar momentos de sufrimiento. No es que esa persona no era así y ahora cambió, no, siempre fue así. Pero la situación hizo poner afuera realmente lo que había en el carácter de esta persona. Tú puedes aprovechar al máximo enfrentando este sufrimiento y poniéndolo en las manos de Dios, porque forja en ti y en mí lo que nosotros buscamos y necesitamos. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14, dice: amados, esto también subraya, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Una vez más, diciendo, hermano, no se sorprenda porque ustedes, siguiendo a Cristo, padecen sufrimiento. Mejor sorpréndase si ustedes, siguiendo a Cristo, no tienen ningún tipo de problema de sufrimiento. Ahí prendan sus antenas, pero no sorprendáis como si alguna cosa extraña os aconteciese. Oh, wow, estoy caminando con Cristo y me vienen persecuciones. Y dicen, no, que no es nada extraño, mis hermanos. Si no, presta atención aquí, si no cambia esa sorpresa o cambia esa perspectiva, esa postura delante del sufrimiento, porque sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos que Cristo padeció, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. ¿Qué sucede? Tú, cuando estés en gloria en los cielos, aquello que te causó sufrimiento hoy por causa de Cristo va a ser el motivo de gloria y gozo, no temporalmente, por la eternidad. Amén. Significa que si tú negocias tal vez por tener un mejor pasar en esta vida, algún principio de Dios que te lleva a pecar en contra de Él, y que ese momento de aflicción o persecución te hace negociar tu fe, tú podrás tal vez tener en este tiempo momentáneo una cierta aparente satisfacción, alegría, pero tú te estás evitando de tener un gozo eterno en gloria con el Señor Jesucristo.
Esas son las coronas que nosotros llevamos para tirar delante de nuestra rey. Dice, gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados. Nosotros evaluamos a veces cuánto tiene una iglesia la presencia de Dios, por cuánto esa iglesia prospera económicamente. Y no estoy en contra de la prosperidad económica, pero nuestra evaluación, por cuán grande y espectacular es, no tengo nada en contra. Nosotros queremos una estructura así. No estoy diciendo con esto que hacemos un voto de pobreza o falsa humildad, no. Pero hay algo que caracteriza realmente la iglesia de Cristo, que caracterizaba a los tesalonicenses, que Pedro está diciendo así, que es una marca, que es un símbolo de una iglesia bienaventurada, bendecida, dichosa, que está caminando de la mano con Cristo. Soy bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vuestras vidas. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El sufrimiento en las manos de Dios forja el carácter en la vida de sus hijos. Va forjando tu carácter cuando tú pasas ese sufrimiento aprobado por Dios. Forja tu carácter, pero si tú negocias en ese momento porque piensas que ese sufrimiento es demasiado grande, tú perdiste la oportunidad. Y el testimonio del sufrimiento también es testimonio hacia otros o para otras personas de que Cristo es real. Cristo es real. Cuando un hijo de Dios está en sufrimiento y camina como un hijo de Dios debe de caminar, se convierte en un testimonio de Cristo para el incrédulo. Nosotros a veces queremos conquistar o queremos ser de testimonio la iglesia de hoy y que los demás vean que nosotros tenemos lo mejor, que tenemos el mejor carro, que tenemos la casa propia, que tenemos la tremenda compañía. Hoy el testimonio que más busca la iglesia, wow, es que somos bendecidos por Dios, porque wow, mira todas las cosas que tenemos y mira mi vida, qué bien que está. Gloria al Señor por eso. Pero no hay mayor testimonio de la vida de Cristo en un hijo o una hija de Dios que cuando pasa el sufrimiento es un hombre y una mujer de carácter que no negocia su fe. Ese testimonio es contundente. Amén. No depende de plata, no depende de las circunstancias, no depende de lo que recibo ni del beneficio. Depende de la dependencia que esa persona tiene de su Dios. Amén. Ellos mismos de Tesalónica, a quienes el apóstol Pablo les dice que son ejemplo, remarca algo en ellos que los hace de testimonio para los demás. Y era la forma en la cual enfrentaban el sufrimiento. A veces contradice con el testimonio que nosotros como iglesia queremos dar hoy. El testimonio que Dios tiene como iglesia. Y somos seducidos por las mismas cosas que busca el mundo. Y pensamos que ahí está la gloria de Dios y que ahí está el poder de Dios y la bendición de Dios. Pero si tu carácter no es forjado al carácter de Cristo, podrás tener muchos logros en muchas cosas, pero no tienes a Cristo trabajando en tu vida. Puedes hacer que el sufrimiento sea una herramienta poderosa en las manos de Dios para traerte a Él. Y una vez que Él te atrajo a Él, que forme tu carácter, que te haga un hombre y una mujer que se domina y se controla a sí mismo, en lugar de estar dominando y controlando ciudades, como nos dice el proverbio, que forja su carácter y que también se vuelve un testimonio de Cristo para otros. O tú puedes desaprovechar la oportunidad. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué has hecho con el sufrimiento? ¿Qué estás haciendo con el momento de sufrimiento que estás viviendo hoy?
con el que has vivido en el pasado. Si no has vivido todavía, esta palabra de Dios para ti es de sabiduría para evitarte el sufrimiento. Amén. Como una herramienta para traerte hacia Dios. Job dice de esta forma, después de todo el sufrimiento que él pasó. Job era un hombre que caminaba con Dios y no había hombre recto como él, nos dice la palabra. Tenía su familia, era próspero, tenía sus haciendas, tenía sus ganados, y de un día al otro lo pierde absolutamente todo y queda leproso y abandonado. Llega al punto en donde sus amigos cuestionan: este hombre está en pecado, este hombre algo malo hizo, este hombre no tiene a Dios. Llega al punto hasta donde el mismo Job se cuestiona con Dios. Pero ese momento de sufrimiento en Job capítulo 42, el cierre de todo esto, es tan glorioso, porque Job dice: todo este sufrimiento que pasé, mi Señor y mi Dios, me ha servido para darme cuenta que yo te conocía solo de oídas, de hablar de ti, que no te conocía íntimamente, personalmente. Mas ahora, dice, no te conozco de oídas, ahora mis ojos te ven. Amén. En el medio de este sufrimiento, Gloria un a Dios Dios. glorioso que tiene todo el poder. Es llamativo que en lugar de elegir el imponerse como el Rey de Gloria y evitar todo el sufrimiento, quien podía hacerlo, y me refiero a Jesucristo, eligió el camino del sufrimiento al extremo para traer la bendición más grande de la humanidad. Amén, Jesús. Cristo sufrió Gracias, lo que ningún Jesús. ser humano ha sufrido, sufre o sufrirá, para que tú y yo Amén. no suframos eternamente. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Dice, la palabra de Dios nos dice que Él fue molido por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. A veces pensamos que el pecado, ay, Dios no lo toma en cuenta. Es tan duro, es tan feo delante de Dios, que fue necesario que su Hijo, Cristo Jesús, Dios hecho carne, sufriera hasta el extremo. Filipenses 2:6-11 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta cuándo, hasta la muerte, y no únicamente la muerte, sino la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Amén, Jesús. para que en el nombre de Jesús Gracias, Señor. se doble toda rodilla Aleluya. de los que están en los cielos y en la tierra Aleluya. y debajo de la tierra, y Aleluya. toda Amén, lengua Señor. confiese que Jesucristo Aleluya. es el Amén, Señor, amén. el Gloria a Rey Dios. de Bendito, Dios. bendito sea, Padre. El sufrimiento, algo que queremos evitar, algo que queremos de toda manera pasar por alto, no vivirlo, que es consecuencia mismo de nuestros pecados y nuestras malas decisiones. Tan grande es Dios en amor que toma ese sufrimiento para hacer algo que en nuestras fuerzas es imposible hacer. ¿Cómo estás tomando el sufrimiento hoy? ¿De una vez por todas vas a caminar con Cristo? ¿O va a ser algo en tu vida que simplemente quieres pasar por alto? ¿Cómo tomas tus situaciones de sufrimiento en el pasado? ¿Como algo que, bueno, ya se superó, ya pasó? Hoy tal vez Dios te lo deja ver con sus ojos como una experiencia que Él usa para traerte hacia Él. Padre, te damos gracias.